¿Concepto? Sí. Bien. La prevalencia de alergia por sexo y por edad aumenta significativamente después de los 40 y tanto para hombres como para mujeres, y hace un pico en las mujeres después de los 70, fundamentalmente. Entonces, de la década del 40-60 en los hombres mantiene el porcentaje y en las mujeres es más frecuente después de los 70. El impacto negativo que tiene la enfermedad por reflujo es que empieza siendo una molestia que los pacientes lo minimizan o no consultan y consultan en general cuando ya tienen lesión. Los individuos están expuestos a los riesgos de complicaciones físicas por reflujo y a quienes vean disminuida su calidad de vida. Hay pacientes que esto los hace dormir mal de noche, pacientes que presentan tos, pacientes que presentan que no pueden tomar nada, que no pueden hacer su colación en el trabajo, que todo le produce alteración de la calidad de vida. Doc, perdón, hay una compañera que está esperando para ingresar. Perdón. Ahí estamos. Entonces, lo que hay que tratar es a veces de ir a buscarle el síntoma del interrogatorio, porque pueden ser síntomas, como vamos a ver, que no sean específicos, que no sea una pirosis, que no sea algo que uno piensa sí o sí en el reflujo, y estar comprometiendo la calidad de vida y cuando aparezca el síntoma clásico ya tenga lesión. Existe un consenso latinoamericano dado por 16 países. Espera que le cerré la ventana. Están jugando la ventanita. El diagnóstico de certeza, según un estudio, está expresado en una confianza del 95%. Es fácil de diagnosticar clínicamente y se confirma muy fácil con los estudios complementarios, aunque no tengamos una vega, ¿no? Los síntomas, según el consenso, el primer síntoma es la pirosis. Sensación de quemazón retroesternal ascendente para el diagnóstico de alergia debe estar presente 2 o más veces por semana, durante más de 3 meses. Esto es como lo de, ¿se acuerdan que habíamos visto el año pasado? Lo de, ¿a qué les hace acordar esto? Que tenía que estar más tantas veces presente el síntoma para decir que tenían bronquitis crónica. Eso, sí, a la bronquitis crónica y al asma, ¿sí? Los broncoespasmos. No tiene por qué ser continuo, no lo tiene que tener todo el tiempo. Ya cuando viene el paciente que te dice todo el tiempo, bueno, ya tiene una lesión importante. La regurgitación es el contenido sin esfuerzo, el contenido gástrico al esófago y algunas veces a la boca. La pirosis es el síntoma más frecuente del reflujo gastroesofágico, ocurriendo en aproximadamente un 75% de los pacientes. El 40% de la población general puede presentar pirosis, pero no con la frecuencia, como pide el consenso, de que sea 2 o más veces por semana durante más de 3 meses. El 7% de los adultos, si haces un screening, presentan pirosis 2 o más veces por semana. Gran impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, tienen el 75% dificultad para dormir, el 51% tiene dolor en el trabajo que le imposibilita su tarea diaria, y el 40% refiere dolor en el ejercicio, ¿sí? Al aumentar la presión abdominal, favorecen el reflujo. 1 de cada 5 adultos es tratado con bloqueantes H2 por síntomas sugerentes de alergia. Y acá juega un montón la publicidad, juega un montón la automedicación. Es como que me arde el estómago. Van a la farmacia y le dan algo. Bueno. Existen, según la clasificación de Montreal, síndrome esofágico y síndrome extraesofágico. Y ahora vamos a ver los síntomas que en los extraesofágicos, lo que decíamos al principio de ir a preguntarle al paciente, consulta por tos, bueno, vamos y preguntamos el resto de los síntomas y podemos estar detectando un reflujo. Dentro del cuadro esofágico tenemos síndromes sintomáticos y síndromes de injuria esofágica. Sintomático, el síndrome de reflujo típico, o el síndrome de dolor torácico por reflujo. Acuérdense, que lo habíamos visto el año pasado, que el reflujo... ¿Eh? Que el reflujo produce... Hola. ¡Feliz cumpleaños! Hola, ¿cómo estás? Que el reflujo produce un espasmo del esófago y puede simular tranquilamente un dolor cardíaco. Sí. En los diagnósticos diferenciales del dolor torácico tenemos que pensar en un espasmo esofágico por reflujo. Síndrome de injuria esofágica, ya hablamos de cuando hay daño, que esto sí o sí que lo vamos a diagnosticar por veda.
una esofagitis por reflujo, una estenosis por reflujo, esa se fue fibrosando esa mucosa y va a producir una estenosis. El esófago de Barrett, que deben saber qué características tiene, y el adenocarcinoma esofágico en la premaligna de Barrett y después se transforma en el adenocarcinoma. ¿Estamos bien? Sí, doc. Bueno, a nivel extraesofágico tenemos asociaciones que ya están establecidas, que tenemos que ir a buscar un reflujo, y asociaciones propuestas que todavía no están totalmente establecidas. En las establecidas tenemos el síndrome de tos por reflujo, es una tos nocturna, fundamentalmente, el paciente no tose de día y se acuesta, duerme con poca almohada, está al mismo nivel en posición horizontal, y ese esófago, ese esfínter inferior, no es continente y el contenido del estómago pasa derechito al esófago. Llega a la vía aérea y produce tos. Esto es muy común. El síndrome de la laringitis por reflujo, le revisamos la garganta y tiene la pared posterior de la garganta sumamente roja. La única que tiene, entonces pensamos que esa laringitis, si la podemos ver, laringitis y faringitis, la interpretamos como posibilidad de que sea por reflujo. Pacientes que tienen asma por reflujo, ese reflujo por el esófago llega a la vía aérea y hay pequeños pases a la vía aérea, produce un broncoespasmo porque es un contenido ácido que la mucosa de la vía aérea no está preparada para recibirlo y hace un broncoespasmo. Y el síndrome de erosión dental por reflujo. Tienen los dientes como despulidos por el ácido del reflujo. Las asociaciones propuestas tenemos la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente. Es como que podría ser, pero pacientes que no tienen una alarma, porque piensen que para que todo esto trascienda de la cavidad bucal a otros órganos de la vía aérea, tiene que ser un paciente que no tiene una alerta o un grado de alarma, ¿sí? Porque pasó por la laringitis, pasó por la faringitis, que daría una sinusitis o una otitis con un reflujo sumamente importante y que no consultó antes. Doc, perdón. Sí. Hay una chica que está esperando para entrar. Ay, qué suerte que te tengo para que me avises. Ahí está. Gracias. De nada. Síntomas típicos: pirosis, regurgitación, disfagia, esa mucosa está muy podrida, muy desgastada, muy irritada y le cuesta tragar los alimentos, dolor de garganta, por lo que hablábamos recién, y otros, flatulencia, náuseas, hipersalivación, hipo y dolor epigástrico. Estos tendremos que ir diciendo el diagnóstico diferencial con otras patologías. La hipersalivación es la que yo más vi fuera de los básicos. La hipersalivación es bastante frecuente y se suma a alguna medicación que estén tomando y se hace más evidente. Los síntomas atípicos, como dijimos recién, el dolor torácico, manifestaciones otorrinolaringológicas, manifestaciones respiratorias y manifestaciones orales como el desgaste de la dentina de los dientes. El hecho sintomático puede... No, dije, perdón, pero estaba Mauro, el cirujano atendiendo. Pero él tenía turno 8:30. Quizás no hay problema, me dejan las 10. Listo, para la próxima. Ahora tiene barriga y después le buscan consultorio. El urgencia... Yo cerré la ventana porque había un canito jugando ahí. ¿Qué no te entendí? Ay, arriba bajito. Arriba Bueno, este sintomático puede tener sin esofagitis, con esofagitis o complicado. Lo más común es que si tiene una alerta al paciente y consulta a tiempo, el 60% no tenga lesión. Y el 35% se presentan esofagitis y complicaciones raramente. Los factores patogénicos que influyen en el reflujo: la incompetencia, como hablábamos antes, del esfínter esofágico inferior, la agresividad del material refluido, ¿sí? El ácido, la pepsina, la bilis, todo lo que haya acá, que regurgita y va a producir daño en la mucosa. Disminución del aclaramiento esofágico, disminución de los mecanismos de defensa de la mucosa, retardo del vaciamiento gástrico o una hernia hiatal, que también ayuda al desbalance de este esfínter. Anormalías peristálticas del cuerpo esofágico, disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, el ácido, sobre todo en los momentos de ayuno, retardo del vaciamiento gástrico y reflujo duodenal, que lo del duodeno pasa hacia el estómago, aumenta la presión en el estómago y aumenta la presión en el esófago. Los pacientes que tienen el retardo
en el vaciamiento gástrico y que tienen alterada la motilidad porque tienen alterado el sistema nervioso autónomo y hacen una neuropatía autonómica, en mí es bastante frecuente verlo en los diabéticos. Sí, no, ¿qué pasó? ¿Cómo influye una hernia diatal en el deslizamiento en el reflujo? Tenemos, imagínense que pasó parte del estómago, pasó hacia la cavidad torácica. Entonces, acá es difícil, está colapsado por el diafragma y es difícil que esto se vacíe. Salvo que el paciente esté parado, pero en el recostado es muy difícil que esto se vacíe. Y todo lo que queda acá arriba, regurgita. Y esto es anatómicamente, hay alteración del diafragma, se desestructura el esfínter esofágico inferior y pasa a estar dentro del tórax, y hay un desplazamiento del ligamento frenoesofágico. Sí, adelante. Hace que la hernia se deslice hacia el tórax. Fisiopatológicamente, como cuando veamos las gastritis, existe un desbalance entre la barrera, que sería lo defensivo y el aclaramiento, y los factores agresivos. Todo esto forma parte de la incompetencia de la barrera antirreflujo. Y me lleva, cuando rompo esta barrera, me lleva a presentar reflujo. Los factores anatómicos, como vimos, la desestructura del esfínter, la disfunción por una hipotonía basal, en los pacientes que tienen neuropatía autonómica, es bastante común, en mayor peso de los factores agresivos y menor peso de los factores defensivos. Cuando ganan los agresivos, se produce el reflujo gastroesofágico. Dentro de los agresivos tenemos las enzimas, las bilis, la pepsina y los protones. Y la barrera mucosa, aclaramiento esofágico y barrera mucosa, por el mecanismo, hay alguien que está. Es el mecanismo por el cual baja la barrera de defensa a nivel esofágico. El esófago de Barrett, ven todas estas manchitas que se ven acá, se produce luego del reflujo, hay una erosión. Hay una erosión en la mucosa, la célula pluripotencial, el epitelio cilíndrico se transforma en metaplástico. ¿Qué pasó? No, me dijo que le mataron dos. Una vida en la clínica de 6. Se me hace como si me están de culo. Pero se me hace como si me están de culo. Una empresa extranjera, tiempo así, a 2 años. Esófago de Barrett. ¿Cómo sigue esto en el tiempo? Si postergamos la agresión del reflujo, que es lo que tenemos que evitar que se produzca. ¿Por qué? Porque es neoplástico. En un esófago de Barrett que por biopsia no tiene displasia, la endoscopía la repetimos cada 2 años. En un esófago de Barrett que tiene una displasia leve, la vamos a hacer cada 6 o 12 meses. Y con displasia grave, sin lesión macroscópica, o sea que no vio lesión cuando entró con el endoscopio, repetir las biopsias cada 3 meses. Si persiste la displasia grave, se considerará la resección quirúrgica. Y en los pacientes que tienen lesión macroscópica, que ya se ve una lesión típica, se considera la resección. Ay, molestó, pasó una. Esto siempre va a ser las dos consideraciones de resección complementarias al tratamiento médico, ¿sí? Que lo vamos a ver al final. La clasificación de los Yankeles para esofagitis, el grado A, tiene una o más lesiones de la mucosa menores a 5 milímetros, sin pasar los pliegues. Grado B, una o más lesiones de la mucosa mayor a 5 milímetros, sin pasar los pliegues. Grado C, una o más lesiones de la mucosa que exceden los pliegues e involucran el 75% de la circunferencia del esófago. Y el grado B, una o más lesiones de la mucosa exceden los pliegues e involucran desde el 75 en adelante la circunferencia del esófago. Las dos primeras son menos de 5, más de 5, sin los pliegues, y las dos segundas son involucrando los pliegues, menos del 75 la C, más del 75% de la circunferencia la B. ¿Vamos bien? Sí, ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Medio que fuimos hablando. La técnica de la que primero podemos pedir si tenemos posibilidad es la endoscopía. Podemos hacer radiología, que sería una serie de gastroesófago duodenal, que es tomas de radiografía simple con la ingesta de un líquido de contraste que es radioopaco. Acuérdense que lo blanquito es radioopaco y lo negro es radiolúcido.
Podemos hacer una pH-metría, una manometría y estudios con radioisótopos, que son más de investigación que de diagnóstico, porque con una buena endoscopía y una biopsia ya estamos. Bases fisiopatológicas del tratamiento. ¿En qué vamos a pensar para hacer el tratamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Evitar y disminuir el reflujo. Y ese líquido tenemos que hacer que sea inocuo. Entonces tenemos que darle más fuerza al esfínter, tenemos que hacer que su ácido sea alcalino, tenemos que mejorar el aclaramiento del esófago y aumentar la protección de la mucosa y promover su curación. Si está lesionada, vamos a tratar de que esa mucosa cicatrice, como cualquier lesión, con medidas medicamentosas, con medidas dietéticas, con medidas posturales, ya vamos a ver, para que eso no se irrite. El postre. Sí, yo compré. ¿Quedé? Sí, bueno, sí, está. Sí, no, pues me corta la luz hasta la casa, me quedo caliente y me pregunto, si ella se me corta por decir, no, yo porque compré listo. Sí, yo puedo hacer, no, pero cualquier cosa, tipo, no sé, conocer helado, pasar por la esquina, son que usted amiga. A ver qué les digo. Hola, estamos acá deliberando porque la clase me queda en tratamiento que nada, son 2 diapos más. Y quedaría la clase de cáncer de esófago. Si quieren, hacemos 5 minutos y se las doy hoy porque era la que íbamos a ver mañana. ¿O quieren que lo hablemos para otro día? ¿Cómo están? No, mejor. Esta tantita y la otra también. Y si sale fuera las 2 horas. Y después seguimos tranquilos. Con estómago, ¿sí? Esa cosa que ya vimos antes. Que no entiendo nada, porque ¿cuál es el tema? Bueno, entonces, el tratamiento. Cambio de hábitos que beneficien al paciente. Medidas posturales. Que tenemos que decir que no trate de no hacer ejercicio que aumente la presión abdominal. Las medidas posturales es, nosotros le hacemos levantar la cabecera de la cama con un tajito de 10 centímetros más o menos en las 2 patas de la cabecera y el cuerpo quedaría así en una pendiente que no le modifica el dormir, porque es imperceptible, y sin embargo en la horizontalidad que tendría el estómago con la cabecera, flujo nocturno, cuando están a la misma altura del esófago y el estómago. No sirve que se pongan almohadas, porque si el paciente está así, si se pone almohadas, hace esto, y aumenta la presión intraabdominal y favorece más el reflujo de la almohada. Tienen que levantar la cama. ¿Me estarán viendo? ¿No ven lo que yo les dije con las manos? Sí. Tiene que estar así, la cama. No tanto, ¿no? Se sugiere que es poquito, 10 centímetros. Porque si estaría con una almohada y este sería el paciente, estaría así. Si él puede darle así, con la almohada, y se dobla justo acá donde se dobla, es aumenta la presión intraabdominal y favorece el reflujo. ¿Se entiende? Sí. Si aumenta las almohadas, el paciente se está más sentado y es Comprime el epigastrio y favorece el reflujo. Ya está consciente. Bien. Después, tienen que tener poco volumen para disminuir la presión intragástrica, ¿sí? Varias veces poco volumen. ¿Y qué hace también que toman varias veces poco volumen? Alcaliniza el contenido abdominal. Le vamos a prohibir ciertos alimentos, todo lo que sean cítricos, alimentos crudos, alcohol, café. Le vamos a ver si está con... bajar de peso, porque en los pacientes obesos y que piensen que es predomina la gente mayor, y la gente mayor tiene ese abdomen prominente, y ese con esa panza muy importante, eso favorece un montón el reflujo. Ayudarlo a que pueda bajar de peso, eliminar el tabaco y el alcohol, porque disminuyen el esfínter, y evitar fármacos que den la presión del esfínter inferior, como los relajantes musculares, las retinas, que van a favorecer el reflujo. Estas serían las medidas generales. Acá hablamos de qué tratamiento farmacológico. Vamos a usar los antiácidos. No es más lo que antes H2 oral. Que pueden colocar, que alivian los síntomas, pero no curan. Que serían la milanta, el dióxido de aluminio. Le podemos dar H2, en la época usábamos ranitidina, ahora la ranitidina vía oral se sacó del mercado, se dejó solamente para enteral, y usamos famotidina. La famotidina tiene comprimidos de 20 y de 40 mililitros. Según el caso, siempre necesitamos bloqueantes H2. El supralfato anda muy bien porque se pega a la pared, tiene un efecto que ayuda, ustedes lo ven en fármaco seguro, la cicatrización, la aplicación fármaca. Sí. Bueno, sí, otros estamos cursando.
está bien no. A ver, ¿de los que ya le hicieron? Bueno, no importa. Prokinéticos. Prokinéticos son los que ayudan al vaciamiento gástrico, que lo vamos a usar en todos estos pacientes que tienen enlentecido el vaciamiento gástrico. Pacientes que por secundaria su patología, ya sabemos que lo van a tener, los diabéticos, los parkinsonianos. Estos pacientes les tenemos que dar un prokinético. Los pacientes que tienen muchas de rehabilitación de vida, que interesan o que vomitan al día, la día anterior, ya sabemos con esos pacientes que tienen enlentecido severamente el vaciamiento gástrico y le damos prokinéticos. Los prokinéticos tenemos que tener cuidado de cuáles usamos, porque algunos tienen efectos adversos a nivel del ritmo cardíaco o interaccionan con algunos medicamentos que estén tomando. Y después, los inhibidores de la bomba de protones, que andan muy bien, el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y esomeprazol. Cualquiera, el omeprazol viene de 20 y de 40, el pantoprazol de 20 y de 40, el lansoprazol de 15 y de 30, y el esomeprazol de 20 y de 40. También va a depender de la sintomatología y de la lesión que se vea en el estudio, la dosis que le voy a dar. Otra cosa es los antiácidos o el sucralfato, se lo voy a indicar y le voy a decir que lo tiene que suspender. Ya fue nombrado. Claro, y además se queda el marido de la 4 rodículos endoscópicos, porque pueden pared y tapar entonces nunca dar antiácidos previo a una endoscopia. De hecho, acá a veces hago consultorio. Y antiácidos, ¿Qué? Ay, no les entiendo. Él leído que usar por eso solo. Sí, lo que pasa es que a ver, siempre así para el Y otra consulta. El tema de en fármaco lo que te da, pero no te dicen cantidad de ahora mismo. ¿Cómo se toman? Ahí no llegué todavía. ¿En fármaco no ven ustedes? O sea, en fármaco vemos qué tipos de fármacos propiamente dicho se da para cada patología, pero no vemos dosis ni cuántas veces al día, eso no lo vemos. O sea, al menos no lo vemos. Sí, nosotros igual los efectos adversos, las contraindicaciones, todo eso es de fármaco, ¿eh? Las dosis, todo igual. No lo dan más en el programa de fármaco. Nosotros siempre lo veíamos en fármaco. Y cuando lo usábamos en medicina interna, era como un repaso, por eso yo siempre les pregunto, si ya hicieron fármaco en medicina para ver si saben de qué estamos hablando. Igual uno lo refresca, pero es como que es de otra materia. Claro, por eso creo contaba por ejemplo, fármaco, por ejemplo, a mí me decían, no sé, antiácidos, inhibidores de protones, pero no nos decían ni la cantidad, ni la frecuencia, ni nada. Entonces pensé que ahora en medicina B nos iban a explicar eso, porque ¿cómo sabemos cuánto dar, cuántas veces o qué cantidad? No, nosotros depende de las patologías que vamos dando, les vamos diciendo. ¿Sí? Tampoco le dan en fármaco las dosis y eso. A ver, en algunas cosas sí. Yo por lo menos lo que vimos para ayer tenía dosis. Claro, porque en sí la vida media, la farmacodinámica, la farmacocinética, todo eso, después la vida media, cada cuánto se da y todo eso, siempre estudió. Más allá que acá lo reforcemos, ¿no? Pero sí, o los efectos adversos, las contraindicaciones, las interacciones farmacológicas. ¿Lo ven? Eso sí, las contraindicaciones, los factores adversos, eso sí, no dan la dosis, o sea, para un paciente que tiene esta clínica, ¿cuánto tengo que dar? O sea, eso no. La otra había dicho cosas así. Claro, te dicen por ahí lo que habla, de la cara. Los que no, me gusta la cara, pero el que habla, habla con una letra B. Porque las dos, no, claramente una mandó y para mí entre las dos. Bien. Por lo menos el que habla, ¿no? Los demás sabrán lo que tienen que hacer. Eso, como amiga, si puedo hacer algo, no sé, porque una mandó y bueno, entonces decíamos, nosotros vamos refrescando. Por eso. O vamos contando desde la experiencia personal. Pero hay muchas cosas que las tienen que saber al momento de tomar decisiones, porque se van a presentar cosas individualmente y particularmente con cada paciente. Porque Raíz empezó a decir. En privado, lo que yo les decía, del sucralfato, después de que hizo me vi re bien en fármaco yo. Me vi mucho mejor en fármaco que en interna. Cosas como extras oficiales que no estoy sabiendo, creo que no. Y después vienen un montón de
de medicamentos que vamos a ir nombrando y tratamientos que vamos a ir haciendo. Pero igual me llama la atención que no les den las dosis ni cada cuántas horas, ni porque nosotros nos preguntamos. Capaz depende de la cátedra, porque hay varias, como que cada una tiene su forma. Por lo menos en la que estoy yo, sí nos dieron dosis. Igual dimos un solo tema ahora, pero sí nos dan. Bueno, lo vamos viendo y nos preguntan y lo dejan asentado, no hay problema. Pero como para que lo tengan, bueno, con otra base, está bueno que lo vean en fármaco aparte. Bueno. Yo una pregunta. Sí. Los antiácidos son los que la persona puede tomar, o sea, de venta libre, por ejemplo, que dice que tengo acidez. El reni, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio. Y con el omeprazol tengo una duda, porque veo que muchos lo toman porque tienen acidez un día y tengo entendido que no es así. Es un tratamiento, no sirve tomar algo así por ahí también así. Creo que lo hablamos hace un rato, que muchos tienen acidez y van o el vecino o el farmacéutico o la tele, vieron que hay propagandas de reflujo. Bueno, todo lo que venden, no se juegan, no son tontos los que hacen esto, obviamente. Y todo lo que venden, si la dosis es de 20 a 40, el venta libre tiene 10 miligramos. Instagram de política me dice que está mal, Claro. y empiezo a contar cosas, yo con esto, porque siempre el diclofenac de venta libre tiene 25. Nosotros estamos a partir de 50. Entonces, es como que si te doy, pero no me arriesgo. No, pero me gusta, sí, pero yo no puedo estudiar por eso. Bueno, pero hay mucha automedicación en esto, en digestivo, mucha automedicación. Sí. Por eso preguntaba, porque siempre me quedó la duda. Se pegan por todos lados la información. Entonces, no es que está mal, porque cada uno hace lo que puede. Para llegar a un Gente que puede ir, Uno tiene que aprender de él. que no quiere ir. Bueno, ahora que nos va a dar... Teníamos que alcalinizar el contenido gástrico y teníamos que llevar el pH a mayor a 4. Perdón, se salió la diapo, se dejó de compartir. Ah, Sí, porque igual depende, o sea, no siempre... ¿ahora? Sí, ahora se volvió. Lo abrí para verlo, ¿no? Mis viejos eran... Bueno, tenemos que tener entonces un pH del contenido gástrico mayor a 4. Se vio que el esomeprazol es uno de los que más efecto tiene beneficioso. Hago todo, tipo... La ranitidina, esta habría que cambiarla, porque ya no está más. La ranitidina hay que sacarla. La simetrina nosotros no tenemos en el país, en otros países se usa. Los primeros estudios de toda la investigación farmacodinámica se hizo con los candidatos, se hizo con la simetrina, la ranitidina se sacó del mercado, dejó solamente para vía parenteral. El omeprazol es que tiene más beneficio del omeprazol, pero no sé tanto. Si lo puede comprar, bienvenido sea, y si puede comprar el omeprazol, comprar el omeprazol y le llevará un poco más de tiempo. Entonces cursamos a El tratamiento quirúrgico es resolver la tonicidad del esfínter y resolver la hernia por deslizamiento que hemos visto antes, en la cual el estómago se deslizaba hacia la cavidad torácica. Sí, bueno, elegimos por proximidad, por ahí que está más Y bueno. vamos a indicar ese tratamiento quirúrgico cuando fracasa el tratamiento médico. Cuando tiene recurrencia reiterada de episodios de reflujo sintomáticos, comprobados con lesión, o el Barrett con displasia severa, como habíamos visto antes, que estaba por acá, que tenía lesión macroscópica, o persistía después de 3 meses una lesión grave, considerar el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Bueno, Sí. con el enfermedad por reflujo terminamos. Pero... Con el consciente. Una pregunta. Sí. Capaz me perdí en algún momento. Pero el tratamiento es para siempre, o sea, permanente. O en algunos casos se puede retirar después. El tratamiento, algunos pacientes quedan con el supralfato, con él, que no tienen lesiones de la luz, y lo primero que me le das el supralfato porque no se absorbe. Después tenemos que ayudar, depende de la causa que se activa. Que tiene una infección. El Barrett lo disminuye al mínimo y lo que tenemos que dar es que tiene avance. En el Barrett sí la queda con antiácidos de por vida. Pero si tiene una lesión mínima que desaparece, como una gastritis que no llegó a ser una úlcera, lo podemos dejar con un protinético, que lo ayuda a hallar el contenido del estómago, sin dejarle un inhibidor de la bomba de por vida. Bueno, yo creo que voy a intentar libre en el programa. Luego, va a depender de cada paciente en particular. ¿Puedes decir de Bueno, la semana salgo porque tengo que terminar esta y vuelvo a entrar en 5 para hacer la de cáncer esofágico. Dale. Dale, Betito. Vacunaciones y clínica. Vacunaciones, no sé, alguna enfermedad Bueno, ¿ya está? genética. Es como una de las materias más integrales. Ay, no, van a mandar de vuelta, me parece, porque se va a cortar. Porque todos salieron sin saludar. Me dijeron, mira, una chica dijo, que creo que no sé, fue una cursada anterior, que nadie... Algún inhalatorio ambiental. 48% se da en el distal, 42% se da en el esófago medio y un 10% se da en el esófago proximal.
El cardiac está libre Eso fue también está en y la incidencia mañana está en descenso. Tenemos que mejorar estos factores de riesgo y ir por los síntomas que para ellos no son de alarma y los tenemos que detectar a veces con otros sintomatología, que de lo que hablábamos es del tercer, ¿sí? Adenocarcinoma, en general tienen un buen nivel socioeconómico, un buen estado nutricional, tienen metaplasia intestinal, displasia y cáncer. ERGE, alcohol, obesidad, el 95% son distales, la gran mayoría con pericardias y la incidencia va en ascenso. Eso en medio factores de riesgo y epidemiología. Las enfermedades preneoplásicas que requieren vigilancia endoscópica, creo que más o menos vimos antes que dependía si era cada 3, cada 6 o cada 2 años la endoscopía. Tenemos una detección precoz del esófago, de cáncer del esófago, el esófago de Barrett con displasia. Ay, la pilo. Bueno, esto vamos a trabajar con un modelo. Bueno, acá hay una esto en el primer piso, es hasta las 11. ¿Ves mandar a alguien? ¿Ves? Hasta te radiografía. La medicina es práctica. Esto es una presión, semanas, escuela, en diferentes horarios. Pero yo digo, sale volver ¿sabes? Sí. Esto era tipitis, porque no. No va a ver. No, yo tengo una amiga que no, porque yo próxima vez quiero hacer facultad de comunicación. Le dije, amiga, si eres práctico vas a hacer guardias. No es, está buscando el lugar. Que no debería ser. No, no sé. Conocemos y cosas por ahora. Ahí. Bueno, el efecto de la tirosis es una enfermedad congénita que tiene compromiso a nivel de la piel y a nivel del esófago. La esofagitis cáustica, en general, pacientes que tomaron con intentos de suicidio y que toman cáustico y le hacen toda una lesión en el esófago. Perdón, Sí. hay una compañera que está esperando para empezar. Dos son, ahí está. La calasia, ¿se acuerdan que era la calasia de medicina 1? Creo que no, pero me suena de pato. A ver, arriesguense, Clara. Un trastorno en la motilidad. Sí. La tonicidad del esfínter esofágico inferior con imágenes en pico de cisne. Bien, como que están desorganizadas, había de distintos grados, en una sigue progresando, en otra no progresa, como que se van contrayendo no coordinadamente para la progresión, ¿sí? Eso también está dentro de las preneoplásicas. Y antecedentes de cáncer en el tracto aerodigestivo superior, ya sea boca, laringe, faringe, paladar, todo eso, hay que tener cuidado con el tercio superior del esófago. La clínica, bueno, la clínica es variada. Pueden tener síntomas esofágicos propiamente dicho, que va a ser la disfagia progresiva, que ahí ya vamos a tener bastante claro de qué pensar, siempre que un paciente venga refiriendo que antes no podía comer la carne la tenía que respetar mucho, o la comida la tenía que tener bastante en la boca para poder tragarla, y después come puré, y ahora ya no puede tomar el líquido, bueno, eso ya estaría cansada. Pero a veces el síntoma es mínimo y tenemos que ver el estado general del paciente. ¿Por qué? Porque si tiene disfagia, ya sea sólido, sea líquido o a las dos, pérdida de peso, lo vemos como adelgazado, no come, está anémico, no se puede levantar, está asténico. Puede tener el dolor de garganta, si es del tercio superior, regurgitación de la comida, cialorrea, producción excesiva de saliva, dolor a nivel retroesternal, puede tener tos, puede tener hematemesis, puede tener un aliento distinto, que no se lo reconoce él, se lava, el dolor que viene de otro lado. Bueno, eso no puede hablar, que hay una lesión sumamente avanzada y en algún lugar del esófago. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a hacer la endoscopía, porque hacemos la celada, le damos el líquido de contraste, pero me va a tapar, se va a quedar en algún huequito también si hay una lesión. Lo que sí vamos a ver es o la calasia o una obstrucción y queda como un hilo, pasa el contraste y queda un desfiladero muy finito, entonces vemos que hay algo ahí que no puede pasar, que no progresa, o el endoscopio propiamente dicho que quieren avanzar y no pueden avanzar. Acá vemos una lesión como preneoplástica sería, tiene estas dos, es una lesión francamente vegetal. Se toman como mínimo 6 biopsias de las áreas no necróticas, ¿sí? De las áreas cercanas, pero no de la que está necrosada. Y esto tiene una especificidad cercana al 100%. ¿Cómo vamos a organizarnos para estudiar este paciente y ver en qué estadio está?
Sí o sí le vamos a pedir una placa de tórax frente y perfil. Le vamos a dar el tránsito para que salga la cabeza del esófago en caso de sospecha de círcula de esófago bronquial y cardioide. Ven como viene el líquido y hace un desfiladero acá finito. ¿Qué quiere decir? Que esto, ¿me ven el cursor? No, no se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, quiere decir que esto, y a lo mejor de este lado, estas pequeñas mochitas que aparecen acá, son de crecimiento anormal, ¿sí? Se ve bien claro en esa foto. Después le vamos a hacer una TAP de abdomen con y sin contraste, donde vamos a ver esto en todas las circunferencias del esófago, que es el sector que va a ser acá, lo vemos de arriba, y vamos a ver qué luz queda, vemos todo lo vegetante, y vemos qué luz queda. ¿Se entiende, no? Siempre que buscamos. No, yo no entendí bien. Bueno, vamos de nuevo. Pero porque no escucho bien en realidad. ¿No escuchan bien? ¿Ahora me escuchan mejor? No. Como que escucho medio saturado, pero por ahí es mi compu. No sé por qué. Y me cuesta ¿Y se escuchan? como entender a veces, pero eso no lo entendí, por ejemplo. Bueno, para ver. Esto es un perfume. ¿Sí? Y una cosa, se la dejamos y vamos viendo cómo atraviesa el líquido en el esófago. Acá el aire que abre, y se stop acá y empezamos a ver el nivel del líquido que tenemos. Esto así se entiende. Sí, eso sería la masa. Esto de los costados en la masa que disminuye la luz. Entonces en vez de bajar directamente como tiene un tubo, tiene un stop, como si se permite una manguera un poquito, tarda más en pasar, va a pasar el líquido. Lo que va a pasar es el sólido. La luz es la blanca. Claro, y ahí la pasa para poner más. Está un ladrito, ¿sí? Ahora sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, el otro estudio, este es la seriedad con contraste. El otro estudio es la tomografía. La tomografía, yo voy a ver un corte acá, y yo voy a de arriba, sagital. Entonces voy a ver todo esto alrededor de la luz, como si fuese, mírenme acá la mano, como que lo doy vuelta, pero lo veo así, de arriba. Todo esto es el esófago, veo todo el crecimiento y veo un puntito en el medio, que sería la luz. ¿Se entiende? No. Sí. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Yo tengo que ver en cuántos cortes en la tomografía, voy a ver en cuántos cortes veo esa masa que va obstruyendo la luz y me deja una luz finita, comparada con la luz de arriba que era mayor, y voy a calcular más o menos la extensión. Si tengo la seriada, voy a ver que tiene como 6 centímetros, y entonces me voy a ver unas cuantas. Y voy a ver, siempre que pensamos en el neoplásico, pedimos con contraste, porque son vascularizados todo lo neoproliferativo, ¿sí? Entonces pido con contraste. ¿Y qué voy a ver también en la tomografía? Si tiene ganglios correspondientes a la zona, si están en rango adenovilárico o si están en un rango normal, los piñones no están aumentados de tamaño. ¿Sí? La endoscopía, tendría que ir acá también, antes de la TAP. Y el PET están en la tomografía por emisión de positrones para evaluar las metástasis. Si no tenemos posibilidad de hacer el PET, hacemos la TAP completa, la PAN-TAP, que hacemos tórax, abdomen y pelvis, y vemos todo completo. El TNM lo conocen. No, íbamos a probar. No, creo que era la primera. Sí. Bueno, entonces tenemos la ITX, que es cuando no se puede evaluar el primario. El T0, no hay evidencia de tumor primario. El in situ, pero nosotros nos vamos a buscar acá, al 1. Invade la lámina propia de la submucosa. El 1A invade la lámina propia, el 1 la submucosa. El 2 invade la muscular propia, el 3 invade la túnica adventicia y el 4 invade estructuras adyacentes. Esto lo hago entre la tomografía, a ver cuánto de esa luz compromete hacia afuera, órganos vecinos, y con la biopsia, que me va a decir si invade la submucosa, la lámina propia y la muscular. ¿Sí? En conjunto voy a determinar el T. El N lo voy a determinar con la tomografía, para ver si están los ganglios. Y el M, voy a evaluar si hay metástasis a distancia. O no hay metástasis. ¿Sí? Sí. Los tumores del esófago torácico inferior. Tenemos M1A, los ganglios linfáticos celíacos con tumor del tercio inferior y los ganglios orbitales para los del tercio superior. Esto es lo más común. El M1B o metástasis a distancia. Estadio 0, estadio 1, 1A, 2B, 3, 4A, 4B. Esto no hace falta que se lo sepan, pero para que tengan una idea de cómo lo vamos a clasificar. Los factores pronósticos más importantes están relacionados con la profundidad, cuánto de la mucosa comprometió, que lo vamos a ver en la biopsia, que lo decíamos antes, la afectación ganglionar y los márgenes de resección quirúrgica. ¿Qué me dan los márgenes? Una vez que yo reseco,
En esa biopsia me va a decir si tiene márgenes adecuados o no, si no tendré que ir a hacer una nueva cirugía. La tasa de sobrevida a los 5 años es del 34% en el cáncer de esófago localizado, de 17% en la enfermedad localmente avanzada y del 2.8% para los pacientes con metástasis a distancia. Entonces, esto también me tiene que hablar cuando voy a tomar una decisión en lo quirúrgico, en todo lo que tiene que pasar el paciente, si este 2.8, si ya tiene metástasis, y es una decisión del paciente o familiar, hacerlo pasar por todo o no. El tema es que si no lo hacemos pasar, hay que hacer un tratamiento paliativo para abrir esa luz, aunque sea con un stent, ¿sí? Y darle mejor calidad de vida que no pueda tragar. A veces se termina haciendo una gastrectomía, no se puede tocar, está muy avanzado y se les alimenta por sonda directamente al estómago. Opciones de tratamiento: resección quirúrgica, radioquimioterapia, eso lo va a decidir según la biopsia y según el tipo de carcinoma que sea, o epidermoide o adenocarcinoma, va a decidir el oncólogo si se hace rayos, si se hace quimio, si se hacen las dos cosas. Mucosectomía endoscópica y terapia fotodinámica. Todo esto es de trabajo del gastro y del oncólogo. Los tratamientos con fines curativos, una vez que yo tengo un paciente en un estadio que tiene una buena chance de estar en un estadio mínimo, va a ser ubicar el tumor, tratar de resecarlo, armar el TNM y ahí empezar el tratamiento quimio o radioterapia. Hay estudios que sugieren que el carcinoma epidermoide de esófago, la terapia oncológica, quimio y rayos tiene la misma tasa de sobrevida que la resección quirúrgica con menor modo de mortalidad. Las cirugías de esófago son unas cirugías que tienen mucha mortalidad. Piensan que lo mínimo que sea que se complique o filtre algún líquido produce una mediastinitis. La mediastinitis, porque en la comer cae la peritoneo, en el megaca cae el mediastino. Las mediastinitis tienen una sobrevida del 1%. Esas son cirugías muy complicadas. En el esófago, no digo que no se hagan, pero siempre que esta cirugía es del tercio medio, el tercio inferior, porque el tercio superior no se puede operar. En el tercio superior hay muchas estructuras vecinas que no se pueden tocar y no se puede llevar, que los otros levantan, unen, hacen lo que sería una hernia local, llevan al estómago y unen el otro cabo con el que sacaron, y hacen todo uno, un cabo une con el tercio superior, ya lo van a cirugía, los métodos, pero el superior no tenemos anatomía para poder hacer un cabo sacando el esófago superior. ¿Se entendió? Sí, o sea que la cirugía es de mal pronóstico. La cirugía es una cirugía muy complicada. Hay pacientes que están operados y andan bien, todo depende de la extensión, de cómo estaban sus órganos vecinos y cómo evolucionó si no se complicó la cirugía. Siempre el tercio medio es inferior, la inferior no. Jueves a la noche y 10 minutos, ¿para que termino? El jueves no voy. Bueno, cuando hablamos de ubicación del tumor, los tumores de esófago cervical y torácico a menos de 5 centímetros del cricofaringeo, quimio y radio no se pueden operar. ¿Sí? Es lo que hablamos recién. Dijo que para entrar a las 7. Resecabilidad. Se entiende por tumor resecable aquel posible de intervención con intención curativa. Nunca vamos a resecar en el esófago para ser paliativo y para mejorarle la calidad de vida. Si lo resecamos es porque hay intención de curar. La misma puede incluir cirugía, tratamiento oncológico, combinación de las dos. Oncológico, quimio y rayos. Tiene que estar ubicado a mayor de 5 centímetros del cricofaringeo. Lo que hablábamos antes, que a menos de 5 no se opera. El paciente tiene que tener un estatus de sándwiches ahí, menor a 2, quiere decir que tiene que tener un buen estado general, sin comorbilidades que contraindiquen la cirugía. Estar en estadio T1, T2, MCO o N1. Si está en el T4, que afecte solo a pleura, pericardio o diafragma. Si está en el 4 y en el esófago distal, con ganglios positivos pero menores de 1,5 centímetros a nivel del tronco celíaco, que no comprometan el tronco celíaco, aorta u otros órganos. Y T1A puede plantearse la resección endoscópica en centros de experiencia, porque es muy localizado el T1A. El T4 con invasión de corazón, grandes vasos, pulmón, tracto y pancreasos tiene criterio de irresecabilidad. Y al contrario del otro, estadio 4, esófago inferior, ganglios de más de 1,5 centímetros o que invade el tronco, aorta u otros órganos adyacentes. Metástasis a distancia o ganglios linfáticos no regionales. Y que estén en el estadio 3 o 4 de la performance. Tumor a distancia mayor a menos de 5
centímetros. Todo lo contrario al anterior. Uno son los criterios de resecabilidad y otro los criterios de irresecabilidad. ¿Sí? ¿Te contesto? Acá, léanlo o se los leo, pero para informar, que tampoco tienen que saber esto. El estadio 0, el paciente fue un hallazgo, por ejemplo, un Barrett, que hicieron un control y está localizado ahí, está completamente activo, realiza todas sus actividades previas a la enfermedad. El 1, restringido en la actividad física extrema, es capaz de caminar y realizar trabajos livianos. El 2, es capaz de caminar y realizar cualquier tipo de tarea, el 3 es capaz de un autocuidado limitado, se mantiene postrado en silla, más del 50% de las horas está despierto. El 4 está completamente incapacitado, no puede realizar autocuidado, totalmente confinado en cama o silla y muerto. ¿Evelyn se fue? ¿Cómo cuál? Sí. ¿O está atendiendo? Ah, bueno. No, porque dale, si nos dijiste. ¿Entendiendo? Ay, eso. Mañana. Decirle que vaya. Dale. Y si vaya, no se pasa nada. ¿Y si quiere? ¿Y bueno, estamos? Sí, dice San que vayas que tienes para rato con los chicos. No se asusten que es una entidad. Bueno. ¿Entendió esto? Esto es como más o menos nosotros nos imaginamos que nuestra cabecita como está el paciente. Si está la mayor parte del día en cama o en silla, si se puede autovaler, si necesita el cuidado del tercero, esto ayuda a tomar decisiones en el tratamiento. Pero no es que lo tienen que... No es que lo tienen que saber. Mañana. No. Chicas, chao, mañana. Bueno, ¿me pudieron ir siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Acá como que vamos a hacer más o menos un repaso. Tenemos el esófago cervical a menos de 5 centímetros de cricofaringio, solo quimioterapia. El esófago torácico o de la unión esófago-gástrica vamos a tener que determinar si es resecable o si no es resecable, por los criterios que habíamos visto, de resecabilidad o de irresecabilidad. Pero mirá porque es insoportable, apagale porque es insoportable. Vas a ver que después van a pensar en lo que hablamos de la... Ay, ¿viste? ¿Es una paz? Vamos a pensar en el gráfico de la performance que habíamos visto. Si tiene menos de 2 en los estadios, vamos a hacer quimio, radio o solo tratamiento paliativo, se verá. Y si es mayor a 2, solo tratamiento paliativo de sostén, mejorar la calidad de vida. Y si el está, tenemos 3 opciones. Por suerte los dos me dieron como libre. La definitiva y mi otro cursaba bastante y pensaba bastante. la del cirujano. La neoadjuvante, la previa a la cirugía para ver si reduce el tamaño del tumor. Muchos hacen eso, ven si reduce y después recién lo operan. Lo que no hacemos, en general, hacen quimio antes o rayos. El tema de los rayos en el esófago trae que se bloquean algunas estructuras distintas. Lo calificamos y ven después que local, pero no en metástasis, sino en la quimio de la raya neoadjuvante, la cirugía ahí, o si progresó y no anduvo lo que se hizo y progresó con metástasis a distancia. ¿Cómo lo seguimos al paciente? Lo controlamos, control clínico, evaluar reaparición de síntomas que sugieran recidiva, como disfagia, dolor, disminución en el estado nutricional, etc. El primer año lo controlamos cada 4 meses, el segundo y tercer año cada 6 meses, y a partir del cuarto año se lo controla anualmente. El control está involucrado un ataque de paráxia con contraste, una por año en los primeros 3 años, un análisis de laboratorio y endoscopía solo si hay sospecha clínica de recidiva. La endoscopía, los análisis se van a hacer en cada uno de los controles que hagamos cada 4 meses. ¿Qué quiere decir cuando antes hacemos tratamiento paliativo? El tratamiento paliativo va a ser o de la obstrucción, paliativo de la obstrucción, piensen que acá prácticamente no tiene luz, entonces se puede hacer dilatación endoscópica, se puede colocar un stent, que es esta masita, que la colocan y la abren una vez que está en la luz, pero tiene que tener una mínima luz como para poder pasar, una radioterapia externa o brachiterapia, terapia fotodinámica. Tratamiento paliativo del dolor,
con analgésicos y con rayos, tratamiento paliativo del sangrado, si tiene lesión sangrante, lo van a hacer a través de la endoscopía o de la cirugía, y tratamiento paliativo nutricional, que es alimentación enteral por sonda nasogástrica, gastrotomía percutánea, que era lo que yo decía, que le ponían la sondita directamente al estómago, o yeyunostomía quirúrgica, que la calidad de vida disminuye mucho porque pasan a estar alimentados con una sondita conectada al abdomen. Hay dos Bueno. que recibieron conforme. Yo tengo una amiga, No, pero- se recibió el año pasado. Yo fármaco el lunes. Y le pones el este, gineco y el clínica. y tiene la masa, porque si es paliativo, yo entiendo que tiene la masa. Porque dentro de esto de irresecabilidad. Claro. No podés generar complicaciones por otro lado, le pones el stent y eso te desplaza el tumor, y la obstrucción de la tráquea, ponele tipo compresión. No, Que hay que evaluar. no, porque está como infiltrando la mucosa. No es una masa que yo voy a comprimir y desplazo. Claro. Esto se vegeta hacia la luz y infiltra lo sumo a la mucosa, pero es como que se endurece el tubo. Entonces lo que hace es abre, igual no es así, abre un poco la luz para que pase por lo menos un líquido. Que le podemos dar suplementos tipo ensure, aporte proteico, ¿sí? Para mantenerle la calidad de vida. Pero no es un stent que esto va a hacer así y te corre. No porque queda en la pared ahí. Claro. Yo me imaginaba como que, Poco también, porque yo lo dilato mucho, como para desplazar órganos vecinos, lo puedo descargar. Entonces lo tengo que hacer de a poco, algunos lo hacen en varias sesiones, lo van dilatando un poquito, después lo dilatan en otra endoscopia otro poco, ¿sí? ok. Claro, yo me imaginaba como que, Se imagina, claro, pero no, es todo muy pequeño. listo, perfecto. No, de nada. Bueno, creo que terminamos, era la última, sí. Bueno, chiquitos, con esófago, más o menos, tienen para entretenerse. Sí. Mañana tenemos que Con ir. eso de la libre acá. Mañana, sí, está en lo de RCP. Dale, después nos ¿A vemos. las 10? Yo creo que acá sobra. Un ratito antes de las 10, bueno, si alguno no puede. Dale. Ok, gracias, doctora. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Dale, digo.